Muy buenos días, tardes y noches a todos. Bienvenidos a nuestro primer video del curso online de modelado de datos con SQL Server. En este primer video haremos lo que es la introducción a lo que es el modelado de datos con SQL Server, presentando en primer punto a los instructores quienes estarán a cargo de todo este curso, que será aproximadamente de 50 y un poco más videos que se irán subiendo periódicamente. Trataremos puntos de definiciones cortas y pequeñas de lo que son las bases de datos y las bases de datos relacionales. Y por último, responderemos las preguntas más frecuentes que se suelen dar en este tipo de cursos online, en este caso del modelado de datos con SQL Server. Dicho esto, empecemos. Presentando primero a los instructores. Mi persona, quien les habla en este momento, Jesús Andrés Jacome, y Hailey David de la Torre, quien se presentará en los posteriores videos. Ambos somos estudiantes de la carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales, cursando el 7º semestre de la misma. Somos representantes de la comunidad de Microsoft de la Universidad Técnica del Norte y pues nosotros les ayudaremos en cualquiera de sus inquietudes que se manifiesten a lo largo del curso, cualquier ejercicio, cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en manifestarla. Al igual que en la descripción del video les vamos a dejar nuestros correos institucionales en los cuales ustedes podrán realizarnos cualquier duda, pregunta o si necesitan ayuda con alguno de los ejercicios que se van a desarrollar a lo largo de todo este curso. Siguiente. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las temáticas que vamos a tratar en este curso de modelado de datos con SQL Server? Hacer un curso introductorio, por así decirlo, del modelado de datos de SQL Server, lo que se busca es entonces introducir desde cero a las personas en general que decidan entrar en este mundo maravilloso de lo que son las bases de datos. Entonces, este curso iniciará desde cero, iniciando por conceptos bastante sencillos, como por ejemplo los que voy a detallar a continuación. Primero se realizará una introducción al modelado de datos, que es lo que estamos viendo en este actual video. Veremos lo que son las entidades y sus relaciones. ¿Qué son las entidades? Cómo estas pueden relacionarse y cómo después posteriormente puedo graficar diagramas entidad-relación. En esta parte usaremos una herramienta llamada BR Modelo. Esta clase será práctica, entonces se les indicará la forma correcta de instalar este software bastante liviano, por así decirlo. Después de ello pasaremos a la instalación de SQL Server. Haremos la introducción a lo que es el SQL, el Structured Query Language, para manipular los datos, obviamente. Realizaremos después la creación y eliminación de bases de datos. Pasaremos también por los tipos de datos que maneja SQL Server. Esta será una clase teórica muy importante para el desarrollo de todo el curso. Pasaremos también por la inserción, actualización y eliminación de los registros, algo básico, pero que es bastante importante al momento de administrar las bases de datos. Pasaremos también por el procesamiento de las consultas sobre una sola tabla. En este punto aprenderemos a usar los condicionales, el uso del where, el uso del order by, el or y el and. Al igual que estos mismos, poder usarlos al momento de la eliminación de los datos, como veremos en videos posteriores. Luego de ello hablaremos acerca de los operadores condicionales, los operadores relacionales, los operadores aritméticos, los cuales nos ayudarán al procesamiento de subconsultas, que ya veremos
con el pasar del curso, iremos viendo cada uno de estos campos autoincrementables también. En este punto haremos énfasis en las variantes que pueden tomar los campos autoincrementables, cuándo utilizarlos, por qué utilizarlos y para qué utilizarlos. Pasaremos también a la parte muy importante que ayuda al procesamiento de consultas y procedimientos dentro de una base de datos, que son las funciones agregadas, en las que tomaremos en cuenta lo que es la función count, sum, max, min, compute y distint, que ayudan en muchos de los queries y consultas que se realizan dentro de una base de datos para obtener de cierta forma resultados mucho más específicos al momento de procesar una consulta. Veremos también lo que son cadenas de caracteres, funciones con fechas y procesamiento de todas estas consultas, utilizando todas estas funciones y funciones agregadas, funciones de cadenas, funciones de fechas, ya aplicadas a lo que son estas denominadas consultas sobre lo que es SQL Server. Hasta ahí esa parte se tendrá cubierto lo que es la introducción de lo que es el modelado de datos con SQL Server. A partir de ahí ya se entrará lo que es el modelo de bases de datos relacionales. Esta parte será netamente teórica porque hay que entender bastantes partes sobre esta. Entonces dentro de estas nosotros tenemos lo que son las primary key y foreign key, restricciones sobre los campos, las denominadas joins o junturas sobre las tablas, entre ellas el inner join, left join, right join, outer join y entre otras. Lo que son las tablas temporales. Pasaremos también a lo que es el respaldo y restauración de las bases de datos. Utilizaremos una herramienta bastante interesante y bastante amigable, por así decirlo, para los administradores de base de datos, que es Power Designer. Power Designer nos ayudará a modelar nuestras bases de datos de una manera mucho más fácil, de una manera más óptima, en la que podremos ver que se ahorra bastante tiempo. Entonces centraremos bastante de ahí en adelante en lo que es Power Designer para poder modelar nuestras bases de datos de forma correcta y de forma práctica, obviamente. Pasaremos a lo que es generaciones de modelados de datos, generaciones de diccionarios de datos y de creación de las tablas, scripts de creación de las tablas a partir de este software que les digo que se llama Power Designer. Pasaremos a lo que son la parte de subconsultas y los tipos de subconsultas, cuáles son las sentencias que me ayudan a realizar las subconsultas. Veremos lo que son las vistas, creación y eliminación de vistas, el cifrado de las mismas vistas y el manejo de las vistas que se pueden ser modificadas. Pasaremos a un punto en el que muchos de las personas que apenas se están introduciendo al mundo de las bases de datos consideran un poco complejo, lo que son los procedimientos almacenados y los triggers. Explicaremos desde una manera bastante básica hasta un ejercicio un poco complejo para que tengan las nociones de cómo se realizan los triggers o disparadores. Pasaremos a lo que son los índices, la creación y eliminación de índices, y por último llegaremos a los tiempos de ejecución de las consultas comparándolos con índices o cuando no tienen creados índices nuestras bases de datos. Eso es en resumen lo que nosotros vamos a ver en este curso online de modelado de datos con SQL Server. Continuando, nosotros tenemos la introducción a lo que es el modelado de datos de SQL Server. Entonces, en esta parte nace una duda, más que una duda, un concepto bastante importante de lo que es las bases de datos, de lo que en realidad, en dónde se aplican las bases de datos. ¿Qué es una base de datos primeramente? Entonces, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados de una manera sistemática para su posterior uso.
Entonces, ¿qué significa? Que están en el mismo contexto. Es decir, estas bases de datos y sus entidades, que luego van a ser conocidas como tablas, tienen relaciones entre ellas. Relaciones que las hacen unirse, por así decirlo, para ser almacenadas de una manera correcta y ordenada, y después poder nosotros obtener esa información con muchísimo más sentido, por así decirlo, y muchísima más rapidez que si se lo hiciera de una forma manual. Las bases de datos se crearon desde épocas no muy atrás. Antes se utilizaban lo que se denomina las estructuras de datos. A partir de las estructuras de datos ya fueron naciendo lo que hoy conocemos como las bases de datos, la organización de datos como hoy la conocemos, y pues han tenido bastantes avances en lo que es esto. Una de las aplicaciones de las bases de datos es la inteligencia de negocios, la minería de datos, el machine learning, aplicaciones web, aplicaciones móviles, entre muchas otras aplicaciones que se puede tener las bases de datos en hoy en día. Entonces, en ese sentido se puede decir que una base de datos es básicamente una biblioteca, pues, ¿no? Que puede considerarse que está compuesta en su mayoría por documentos y textos o campos y registros que están a disponibilidad de la persona quien está creando, en este caso, la base de datos, o de los usuarios que hagan uso de esta base de datos. Entonces, tenemos ahí el concepto de las bases de datos. Ahora bien, dentro de las bases de datos existen ciertos tipos de bases de datos que se pueden realizar, que se pueden formular. ¿Cuáles son las bases de datos que nosotros vamos a diseñar en este curso de SQL Server? En este curso de SQL Server nosotros procuraremos realizar diseños de bases de datos relacionales. Ahora bien, ¿qué son las bases de datos relacionales? Como bien mencioné en la definición anterior de lo que es una base de datos, una base de datos relacional es aquella que tiene todas sus entidades dentro de un mismo contexto, dentro de un mismo espacio en el que trabajan todas sus entidades, que luego posteriormente van a ser conocidas como tablas. Entonces, ¿qué es una base de datos relacional? Pues eso, una base de datos que trabaja bajo un mismo contexto y que tiene todas sus entidades en un mismo contexto, y que obviamente cada entidad está relacionada con otra mediante algún tipo de campo, como lo veremos en videos posteriores cuando topemos lo que son las bases de datos relacionales y el diseño de las mismas. Un ejemplo de base de datos relacional: imagínense ustedes una farmacia. Una farmacia tiene vendedores, una farmacia tiene puntos de venta, una farmacia tiene varias entidades, por así decirlos, que se relacionan entre sí, pero todas estas entidades pertenecen al contexto de lo que es una farmacia. Entonces, por ejemplo, podemos relacionar a los medicamentos con los puntos de venta, porque los medicamentos se expenden en un punto de venta, ¿no? Entonces, eso es básicamente una definición básica de lo que es una base de datos relacional. En este caso, lo que se verá lo que se verá en este presente curso de SQL Server. Y bueno, pues pasando al punto final de lo que es este curso, este primer video introductorio a lo que son las bases de datos. Las preguntas frecuentes sobre este tipo de cursos, como mencioné a continuación, las responderé, trataré de responder cada una de estas preguntas. Pues bueno, ¿qué IDE vamos a manejar? Obviamente, como se ha anunciado, en el curso utilizaremos el SQL Server en su versión 2017. ¿Por qué la versión 2017? Esa
parte explicaremos en la parte de instalación del SQL Server, una parte muy importante, puesto que la instalación de SQL Server suele ser bastante tediosa, por así decirlo, y suele presentar un poquito de problemas, así que me interesaría un poco que presten un poco de atención en esta parte. ¿Vamos a programar en algún lenguaje de programación en este curso? No, este curso va limitado a lo que es el diseño de las bases de datos, a tocar los datos desde el gestor de base de datos, en este caso SQL Server, creación de vistas, índices, triggers, procedimientos almacenados, consultas, subconsultas y todo ese tipo de cuestiones sobre las bases de datos, pero no vamos a poder tocar nada de lo que es programación o enlaces a bases de datos desde un programa. Entonces eso les queda como tarea, será algo adicional que ustedes podrían hacer, que pues no es nada difícil, nada más es consultar un poco y de ahí en adelante seguir y no verse opacados por nada. Pues entonces otra de las preguntas que suelen darse es este curso ¿tiene algún costo? Pues no, obviamente este curso es online, es por YouTube, por el canal de Microsoft UTN Students LL, la comunidad de Microsoft de la Universidad Técnica del Norte. Entonces, el curso por el momento no tiene ningún costo. Así que, bueno, esperamos que a todos ustedes sea de mucho agrado el curso que vamos a presentar a continuación. El curso ya he mencionado cada una de las temáticas que se tratarán en el mismo, desde un nivel inicial, es decir, desde cero, hasta un nivel intermedio de lo que son las bases de datos, como una introducción a lo que son las bases de datos. Dicho esto, no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por ver este video. No olviden por favor suscribirse al canal de Microsoft UTN Students LL, la célula de Microsoft de la Universidad Técnica del Norte. En este momento les habla Andrés Jacome, quien será juntamente con Hailey de la Torre sus instructores en este curso de modelado de datos con SQL Server. Muchas gracias a todos y pues hasta la próxima.